Tras 20 años de matrimonio, mi esposo me echó a patadas y me dijo que me cambiaba por su amante embarazada. Yo solo sonreí, porque él no sabía quién era yo en realidad. ¿Te has preguntado qué tan ciego puede ser un hombre para no ver el fuego que arde detrás de la mirada de una mujer silenciosa? Aina tenía 42 años y era invisible. No para el mundo, porque ante los vecinos, era la esposa ejemplar del exitoso empresario Alejandro, sino para el único hombre al que alguna vez le entregó el alma. Llevaban 20 años de matrimonio. 20. 2 décadas de desayunos calientes, camisas planchadas al milímetro, baños relucientes y sonrisas suaves que disimulaban la soledad. Nadie sospechaba lo que realmente ocurría dentro de esa casa blanca de jardín perfectamente podado. El reloj de la cocina marcaba las 6:05. El sol apenas filtraba su luz por las persianas cuando Aina ya tenía las manos metidas en harina, preparando los panes artesanales que a Alejandro tanto le gustaban. Tenía el cabello recogido en una coleta alta, vestía una bata azul clara, y tarareaba en voz muy baja una melodía que no recordaba de dónde había salido. Tal vez de una infancia lejana. Tal vez de los años en que creía en las promesas de amor eterno. Mientras amasaba, sus pensamientos viajaban a una pregunta que la perseguía en los últimos meses. ¿Por qué Alejandro ya no la miraba como antes? No eran celos lo que sentía. Era algo más profundo. Era el frío. La ausencia de esa pequeña chispa en sus ojos. Ese roce casi imperceptible al pasar detrás de ella en la cocina. Los silencios de la noche se habían vuelto más densos. Y aunque él seguía durmiendo a su lado, ya no lo sentía presente. «Buenos días», dijo Alejandro al entrar en la cocina, aún en pijama. Ella se volvió con una sonrisa automática. «Tu desayuno está listo. Café solo, tostadas con aguacate y 2 huevos hervidos». Alejandro se sentó, abrió el periódico, y no respondió. Ese gesto, que para muchos parecería insignificante, fue un golpe seco en el pecho de Aina. No por la indiferencia, sino por lo que revelaba, ya no sentía la necesidad de fingir. El Alejandro de antes habría respondido con un beso, con un comentario dulce o una caricia en la cintura. Ahora solo había rutina. Fría, calculada, casi despreciativa. «¿Hoy tienes junta con los coreanos?», preguntó ella, sirviéndole el café. «Y sí», respondió, sin levantar la vista del diario. Mentira. No había ninguna junta. Pero Aina no lo confrontó. Solo lo observó durante unos segundos más. Estudiaba cada expresión, cada músculo de su rostro, como una científica paciente frente a un espécimen en observación. Algo no encajaba. Lo sentía en los gestos. En la forma en que había evitado tocarla durante semanas. En los mensajes que llegaban a su teléfono con una frecuencia sospechosa y con nombres de hombres que ella sabía no existían. Alejandro jamás se preocupó por ser buen mentiroso. Porque, en el fondo, no creía que Aina fuera capaz de descubrirlo. «¿Y necesitas que te prepare la ropa?». «Ya lo hice anoche», respondió seco, tragando sin mirar. Cuando él salió rumbo a la oficina, Aina se apoyó en la encimera con ambas manos y cerró los ojos. El temblor en sus dedos no era miedo. Era contención. Como una represa aguantando una presión que crecía, día tras día. Sentía que algo estaba por estallar. No tenía pruebas concretas. Solo un presentimiento. Pero ese presentimiento se aferraba a su columna como una garra. Pasaron 3 horas. Estaba limpiando la campana de la cocina cuando escuchó la cerradura. La puerta se abrió. Alejandro había regresado. «¿Olvidaste algo?», preguntó ella desde el pasillo, quitándose los guantes de limpieza. «No. Tenemos que hablar». Las palabras que todo ser humano teme. Pero Aina no mostró sorpresa. Se secó las manos con una toalla, le indicó que fueran a la sala, y se sentó frente a él, con las piernas juntas, las manos sobre las rodillas. Alejandro no se sentó de inmediato. Caminaba de un lado a otro, con el ceño fruncido. Tragaba saliva. Apretaba los dientes. «Hoy es el aniversario de nuestro primer café juntos», dijo ella con una sonrisa leve. «No lo celebramos, pero yo siempre lo recuerdo». Él no respondió. Solo se detuvo y clavó los ojos en ella. Una mirada fría. Casi vacía. «Aina, no puedo seguir con esta mentira». Ella inclinó levemente la cabeza.
Estoy con otra mujer. El silencio cayó como un ladrillo en un lago. La respiración de Aína se volvió imperceptible. No por el shock, sino por la necesidad de control. Se obligaba a no temblar. A no romperse. ¿Hace cuánto? Preguntó con una voz suave, casi maternal. Meses. No lo planeé. Simplemente, me di cuenta de que contigo ya no hay nada. Aína entrecerró los ojos. ¿Quién es ella? Camila. Tiene 27 años. Es todo lo que tú ya no eres. Es divertida, libre, espontánea. Y está embarazada. Esa frase le atravesó el pecho como una aguja helada. Alejandro no solo la traicionaba. La reemplazaba. Y no con alguien similar, sino con una versión joven, flexible, moldeable. Una que no lo cuestionaría. Una que no conocía sus ruinas. ¿Así que, me estás pidiendo que me vaya? No estoy pidiéndolo. Te lo estoy informando. Se le acercó. Sus ojos mostraban por fin lo que tanto había temido, desprecio. Estás gorda, Aína. Llena de estrías. Eres un mueble. Eres un jodido mueble en esta casa. No me sirves en la cama, no me sirves en la vida. Eres una piñata rellena de mierda. Mira tus manos. Llenas de grasa de cocina. ¿Eso es lo que soy? ¿El CEO de una empresa viviendo con una criada? Aína bajó la mirada. No por vergüenza. Sino porque si lo miraba más tiempo, lo mataba con los ojos. ¿Qué es todo? No. No pienses que tienes derecho a nada. Ni a la casa, ni al auto, ni a un centavo. Todo lo construí yo. Tú solo cocinabas y lavabas. No intentes llevarme a juicio. No tienes cómo ganar. No tienes ni amigos. No tienes familia. No tienes nada. Entonces ella se puso de pie. No gritó. No lloró. No rompió nada. Fue a su habitación, sacó una maleta mediana, metió 5 prendas de ropa, un par de zapatos, un cepillo de dientes y su celular. Bajó las escaleras con la misma calma con la que subía todos los días a cambiar las sábanas. Cuando pasó frente a Alejandro, él le lanzó una risa sarcástica. ¿Ya? ¿Tan fácil te vas? Ella lo miró con una frialdad desconocida. ¿Esperabas que hiciera un drama? Lo siento por decepcionarte. Y sin decir una palabra más, salió. Alejandro se quedó de pie, como si no terminara de procesar lo que acababa de ocurrir. Luego se encogió de hombros, sacó el teléfono y marcó. Camila, ya está hecho. Hoy dormimos juntos. Su sonrisa se ensanchó. Creía haber ganado. En su mente, acababa de cerrar una etapa gris para comenzar una vida vibrante, libre, sin la sombra de una mujer gastada que ya no servía para nada. Lo que Alejandro ignoraba era que acababa de liberar a una fuerza que ni en sus peores pesadillas podría haber imaginado. El huracán apenas se había despertado. Y venía con nombre propio. Aína. La invisible. La sumisa. La reina en las sombras. Su historia no había terminado. Acababa de comenzar. 1 hora más tarde, Aína cerró la puerta del edificio con el mismo sigilo con que un gato acecha a su presa y subió al ático privado que había comprado 2 años antes. El ascensor olía a madera encerada, el espejo devolvía el reflejo de unas ojeras que nunca se mostraban al mundo. Al llegar, encendió la lámpara de pie, un halo cálido se extendió sobre el parquet y el mármol de la cocina americana. Nada en aquel espacio delataba la vida de ama de casa que había dejado atrás, librerías repletas de derecho mercantil, diplomas enmarcados con su nombre completo, una caja fuerte camuflada detrás de un cuadro abstracto. Sacó la maleta y la dejó caer sobre el sofá blanco sin preocuparse por las arrugas de la tapicería. Después caminó hasta la vinoteca, eligió un tinto reserva y llenó una copa con calma quirúrgica. Midiendo cada segundo como si el tiempo fuese otro recurso que ahora podía derrochar a voluntad. De la caja fuerte extrajo un contrato de compraventa sellado con fecha y notario. Aquella vivienda había sido pagada al contado con las utilidades de la empresa pero a nombre suyo. Posó los dedos sobre la firma, paladeó el vino y dejó que el sabor a cereza y madera le recordara todas las noches en que estudiaba mientras Alejandro roncaba pensando que ella dormía. Encendió el móvil y marcó un número grabado como B.
El tono se repitió 3 veces antes de que una voz masculina respondiera, agitada. Jefa, no esperaba su llamada tan pronto, dijo Bruno con un susurro. Activa la fase invierno, ordenó ella, mirando por el ventanal la ciudad que empezaba a tintinear. Hoy mismo presentas tu renuncia. Nada amistoso, exige la indemnización triple que pactamos. Y convoca al auditor que tenemos en la nevera. ¿Auditora? Rectificó él, recordando la coartada. Llegará mañana a primera hora. ¿Quieres el caos al amanecer? Lo necesito. Y quiero que filtres a recursos humanos que Alejandro planea un despido masivo. Desconcierto total. Bruno tragó saliva. Era un hombre corpulento, de barba recortada, que hasta esa mañana repartía comida rápida. Gracias a la formación nocturna que Aina le suministró, aprendió el organigrama de la compañía, la diferencia entre flujo de caja y evita, y a pronunciar brainstorming sin balbucear. En la oficina lo veían como la extensión fiel de Alejandro, cuando en realidad era un peón con instrucciones claras: observar, recopilar, registrar. Hecho, respondió. Y, por cierto, el embarcillo ya hizo su debut. Aina arqueó una ceja. ¿Y el qué? La tripa imaginaria de Camila. Parece que esta tarde confesó la mentira. Están a gritos en el ático ejecutivo, los oigo desde el archivo. Una media sonrisa se dibujó en su cara. Camila había mostrado la carta antes de lo esperado, eso aceleraría ciertos engranajes. Colgó. Luego marcó otro número, la abogada Clara Galán, especializada en reestructuraciones y divorcios de alto voltaje. Y Clara, presenta el divorcio mañana a las 9. Quiero medidas cautelares sobre la vivienda conyugal y los vehículos. Usa la cláusula de blindaje que añadí 10 años atrás. ¿La que él firmó sin leer? Preguntó Clara entre asombrada y fascinada. Es la misma. Además, bloquea todas las cuentas donde figure mi segundo apellido. El tribunal aceptará la medida porque demostramos riesgo de vaciamiento patrimonial. Clara tomó nota, intentando no dejar que la emoción alterara su tono profesional. Aina colgó de nuevo, apagó la luz general y se sentó a la isla de cocina con el portátil abierto en modo incógnito. Reprogramó los accesos a la banca en línea. En 36 horas quedarían fondeadas en cuentas fiduciarias varias transferencias que él no podría anular. Revisó correos, documentó cada paso en una nube encriptada y, antes de cerrar, redactó un mensaje a Alejandro con asunto sencillo: libertad. No lo envió. Aún no. Por la noche, Alejandro creyó que el universo seguía girando a su favor. Encendió velas aromáticas y puso música chill out para impresionar a Camila, aunque notaba su mirada esquiva. Ella caminaba descalza, camiseta demasiado grande y móvil en mano. De pronto, lo soltó como si quemara. Ale, necesito contarte algo, empezó ella, retorciendo la camiseta en un gesto infantil. El test salió mal. No estoy embarazada. Nunca lo estuve. Él frunció el ceño y le dio la espalda, sirviéndose una copa de whisky. No podía creer la facilidad con que el cimiento recién construido empezaba a resquebrajarse. ¿Me utilizaste?, preguntó, apretando el vaso. Camila ensayó un puchero. Si no te daba ese empujón, jamás habrías dejado a esa mujer. Yo te amo, Alejandro, pero necesitaba una prueba. Ahora podemos ser felices. Alejandro lanzó la copa contra el fregadero de acero, los trozos cayeron como cascabeles rotos. No se atrevió a golpearla, pero el gesto bastó para imposibilitar cualquier reconciliación inmediata. Salió de la cocina tambaleando, jurando entre dientes que pondría todo en su sitio. El amanecer llegó con tormenta literal en el cielo y figurada en la empresa. Alejandro atravesó la recepción sin saludar. Marina, la gerente de administración, se acercó color ceniza. Bruno acaba de presentar su renuncia, soltó sin preámbulos. Y la auditora del servicio de ingresos está en sala 9. Alejandro sintió un pinchazo en el pecho. Pensó que era ansiedad, aunque su ego le dictaba otra excusa. Empujó la puerta acristalada. Allí, la auditora desplegaba carpetas y un portátil con expresiones de satisfacción controlada. El logotipo oficial en la credencial decía Subdirección de Fiscalización. Necesitamos acceso inmediato a los servidores y a los estados de cuenta de los últimos 5 años, indicó ella con voz suave, como quien pide un té. Alejandro se encendió.
Esto es irregular, no recibí notificación previa. Llegó al correo de su director jurídico hace 15 días. Tenemos constancia de lectura. Iniciaremos de todas formas. Cuando buscó a Bruno para contrarrestar la inspección, recibió un mensaje de texto: indemnización de 3 anualidades o demanda por hostigamiento laboral. Maldijo. Preso de rabia, ordenó a sistemas que bloquearan la red, pero los técnicos alegaron que la auditora traía autorización para quedarse con los discos físicos si era necesario. A las 10 de la mañana, los rumores corrían como pólvora: amenazas de despido, conversaciones paralelas, empleados subiendo archivos personales a la nube ante el miedo de una redada. Cada mano que estrechó Alejandro le devolvía un sudor nervioso. Al mediodía su tarjeta corporativa falló en el restaurante donde pretendía impresionar a un proveedor surcoreano. Probó la tarjeta personal, rechazada. Encendió el móvil, abrió la banca digital y vio un mensaje rojo: acceso suspendido por orden judicial provisional. Una gota de sudor le resbaló por la sien. Llamó a Camila. Comunicaba. Llamó a su gestor financiero. Ninguna respuesta. Corrió al garaje, subió al coche deportivo y notó que el acceso al estacionamiento VIP requería lector de matrícula. El sistema no lo reconoció. Tocó bocina, el guardia apareció con el rostro apenado. Y su matrícula ha sido desactivada. Orden superior. Alejandro rugió, giró el volante casi chocando contra la columna, salió a la calle y condujo hasta la casa. Camila había llenado el salón con bolsas de tiendas de lujo, etiquetas colgando como banderines. Él avanzó como toro herido. Mis tarjetas no funcionan. Ella frunció los labios. La dependienta dijo lo mismo cuando intenté pagar el brunch. ¿Tendrás problemas de saldo? Él la fulminó con la mirada, luego compuso una mueca de calma artificial. Nada grave. Distracciones de la banca. Voy al despacho. Encerrado, marcó a su abogado de confianza. Ocupado. Marcó a Marina. 8 tonos, contestó llorando, están interrogando al equipo contable. Dicen que los balances son humo. Tiró el móvil contra la pared, la carcasa saltó y la batería cayó. Respiró como un pistolero a punto de disparar, hasta que el teléfono fijo sonó. Dudó. Descolgó. Una voz femenina desconocida, firme. Buenas tardes. Le habla Clara Galán, representante legal de la señora Aina Santos. Le notifico la presentación inmediata de demanda de divorcio con solicitud de medidas cautelares. En breve llegará un actuario con los documentos. Alejandro sintió un mazazo. Ni siquiera procesó la palabra divorcio, su mente se ancló en Santos, ese segundo apellido que nunca usaba ella en la vida social. El zumbido en la cabeza se intensificó cuando escuchó el timbre. Corrió al recibidor. Un hombre con traje gris y portafolio metálico levantó la mano saludando con profesionalidad. A notificación judicial, dijo. Necesito su firma de recepción. Camila apareció desde el pasillo, descalza, ojos muy abiertos. ¿Qué ocurre, Ale? Él ignoró al funcionario, se giró y murmuró entre dientes. Nada que no pueda solucionar. Firmó como autómata, tomó el sobre y subió a la oficina. Rasgó el sello y leyó: congelación de cuentas, embargo preventivo del 50% de los activos sujetos a sociedad conyugal, retención de vehículos hasta nueva resolución. Sintió que el suelo se hundía. Aquella mujer a quien tildó de mueble levantaba ahora un muro legal alrededor de todo lo que él creía suyo. El móvil se encendió por sí solo, la batería había logrado encajar tras la caída. Pantalla destrozada, pero con señal. Timbre. Número desconocido. Deslizó. ¿Quién habla? Del otro lado, esa voz pausada y casi dulce que había ignorado durante años. Alejandro. ¿Te sorprende escucharme? ¿Dónde demonios estás? En un sitio con buenas vistas. Él tragó. ¿Y qué has hecho con mis cuentas? Técnicamente, no son tuyas. Firmaste un poder a mi nombre cuando creíste que autorizabas a tu asistente para trámites bancarios. Leer nunca fue tu fuerte. Los notarios sí. Alejandro lanzó un improperio ininteligible. Restitúyeme los fondos. Podemos negociar. Al otro lado, ella rió en silencio. Estás muy lejos de entender la nueva ecuación.
Y te presento a alguien que también quiere decirte algo. Aína activó el altavoz. Otra voz se sumó, era el tono monótono de un funcionario, aunque Alejandro no lo sabía. Administrador tributario provisional. Confirmamos bloqueo de los saldos hasta esclarecimiento de posibles fraudes. Se le convoca mañana a las 8. Alejandro apretó el teléfono. Esto es un montaje. Mi asistente puede acreditar la transparencia de mis operaciones. Se oyó un clic y la voz de Bruno, serena. ¿Tu asistente? He renunciado. Gracias por los cursos de liderazgo que nunca pagaste. Ahora me dedico a otras metas. Silencio tenso. Se escuchó la respiración pesada de Alejandro. Bruno, no hagas esto. Te triplico el sueldo. Necesito los accesos. No soy tu cómplice, respondió Bruno. Y nunca lo fui. Pregunta mejor a tu esposa quien planeó cada movimiento de tu emporio mientras tú te limitabas a posar para las fotos. La llamada se cortó. Alejandro tiró el teléfono otra vez, esta vez sin batería para revivirlo. Camila abrió la puerta a medias. ¿Algo malo?, preguntó con voz temblorosa. Él se giró despacio, los ojos encendidos, y murmuró. Si quieres sobrevivir, haz la maleta. No sé cuánto tardarán en desalojarnos. Ella lanzó un grito ahogado, retrocedió y se atragantó con su propio llanto. Él pasó junto a ella, bajó al garaje, intentó encender el deportivo para despejar la mente, pero el panel mostró un mensaje de bloqueo judicial. Golpeó el volante hasta hacerse un corte en el nudillo. Subió de nuevo. Camila metía prendas en una mochila de gimnasio, las bolsas de lujo quedaron olvidadas. ¿A dónde piensas ir?, preguntó ella. A mi oficina. Todavía tengo mi puesto. Algo puedo salvar. En la empresa reinaba el caos. Un agente de seguridad lo detuvo en recepción. Y no puede pasar, señor. El sistema biométrico lo reconoce, la auditoría lo ha restringido. Precisan que regrese mañana con sus abogados. Alejandro lo empujó, subió por las escaleras de emergencia. Cuando abrió la puerta del pasillo principal, vio a la auditora interrogando al contable. Los empleados se apartaban como ante un espectro. En la oficina central, los cajones estaban abiertos, fajos de documentos apilados, discos duros etiquetados para retiro. Se sentó en su sillón, la cabeza entre las manos, como si todo el edificio girase a su alrededor. Marina entró con pasos dubitativos. Lo buscaba, susurró. Encontré este expediente en la caja de seguridad. Está firmado por Aína. Según esto, ella es la accionista principal. ¿Es real? Él levantó la mirada. Un gesto de incredulidad se tragaba los últimos vestigios de arrogancia. No puede ser. Yo fundé esto. Marina dejó el expediente sobre el escritorio y salió sin atreverse a ofrecer consuelo. Alejandro lo abrió. Allí estaban las actas constitutivas, 60% a nombre de Aína Santos, 35% a su nombre, y 5% en acciones preferentes amortizadas, transferidas a Bruno. Documentos notariales, sellos húmedos, fechas antiguas. Había vivido engañado. O peor, había firmado su propia condena. Se reclinó, intentando recordar cada instante de los últimos 20 años. El día que le pidió a Aína que renunciara a aquel segundo grado universitario porque bastaba con un título en la pared, la tarde en que le dio poder notarial para trámites menores. Las noches que ella pasaba frente al portátil diciendo que leía revistas de cocina cuando en realidad perfeccionaba un plan maestro. Todo encajaba, pero la verdad resultaba más dura que el más cruel de los sueños. Cayó la noche. En la casa, Camila vio las luces del coche apagarse cuando Alejandro regresó caminando bajo la lluvia fina. Entró empapado, la corbata colgando como soga. Se desplomó en el sofá, los ojos encendidos. Ella me destruyó. Camila no sabía cómo consolar a un hombre que la había usado como trofeo. Se sentó lejos y habló en voz baja. Podemos irnos, empezar en otra ciudad. ¿Con qué dinero?, soltó él, casi riendo. ¿Crees que algún banco me prestará un céntimo con esta auditoría encima? Mis cuentas están selladas, mis bienes intervenidos, mis empleados contra mí. Camila se levantó, fue hacia las escaleras. No estoy hecha para la ruina, Ale.
Yo necesito estabilidad. Él la siguió con la mirada, vio su silueta perderse en el pasillo. Ni siquiera tuvo fuerzas para detenerla. Su mente se saturó con imágenes de abogados, inspectores, trabajadores murmurando, y por encima de todo, la figura serena de Aína, sosteniendo una copa de vino, contemplando la ciudad con despreocupación. Supo que aquella guerra ya no podía ganarla. A las 2 de la madrugada, sentado en la penumbra, escuchó la puerta principal cerrarse. Camila se había marchado con una sola maleta. El eco de los tacones se desvaneció por la acera mojada, recordándole que la soledad no siempre es silenciosa. A veces lleva zapatos de lujo y perfume caro. Alejandro se abrazó a sí mismo, descifró el olor agrio de su propia derrota. Y comprendió que el imperio que tanto presumía siempre había tenido cimientos de papel, sostenidos por las manos de una mujer a la que llamó mueble. En el ático, Aína recibió un mensaje. Bruno, sin prolegómenos, escribió: ejército enemigo en retirada. Contadores colaboran. Auditoría seguirá su curso. Ella apoyó el teléfono en la mesa, bebió el último trago de vino y dejó que un suspiro escapara. No era alivio. Era el sonido de un motor arrancando dentro de ella, la certeza de que la fase más dura había pasado, pero la guerra legal apenas abría sus fuegos artificiales. Un relámpago iluminó la ciudad. El cielo rugió desde las nubes. Y ella, la reina en la sombra, sonrió al fin. Porque a veces, para conquistar un castillo, basta con levantar una llave que siempre estuvo en el bolsillo del delgado vestido de una ama de casa. Aquella noche, Aína durmió 3 horas contadas, no porque la culpabilidad le pesara, sino porque la adrenalina de la victoria le zumbaba en las sienes. Al alba, encendió la cafetera italiana, revisó su lista de tareas y asistió, con serenidad de cirujana, al parto de su nueva vida profesional, la agencia EOS. Consultoría jurídica y estratégica para mujeres que intuían que el amor podía volverse trampa. Programó la publicación de su página web, preparó notas de prensa y envió un mensaje conciso a su reducido pero influyente círculo académico. Abro cupo para 5 clientas piloto. Casos complejos. Confidencialidad absoluta. Nunca imaginó que, antes del mediodía, tendría 32 solicitudes. Al otro extremo de la ciudad, Alejandro arrastraba los pies por el parquet del ático, convertido ahora en laberinto mortuorio de cajas vacías y olores rancios. El silencio apenas se rompía con el clic del portátil, cuyos correos llegaban como puñaladas. Proveedores exigiendo pagos, bancos solicitando aclaraciones y periodistas olfateando carne fresca. Camila reapareció al mediodía con gafas oscuras y maleta nueva. La compró liquidando la última joya que él le regaló. Me marcho, dijo, cruzada de brazos. No soy tu enfermera. Alejandro se quedó quieto, mirando la línea de luz que se dibujaba junto a la puerta. Se sorprendió pensando en rogarle, luego lo descartó. La súplica le resultaba más indigna que la ruina. Ella acercó el móvil y le enseñó un titular en formato digital: Exeo bajo investigación tributaria. Posible desfalco millonario. Él leyó su nombre completo y sintió cómo se le comprimía el pecho. Esto es temporal, musitó, casi para sí. Voy a limpiar mi nombre. Camila se puso las gafas aunque estaba dentro de la casa. Te llamaré cuando sane el karma, respondió antes de cerrar y desaparecer. La soledad llenó el ático con un olor agrio a cera de vela consumida. Alejandro tomó el teléfono fijo. Marcó al despacho de los abogados Müller y Asociados. La recepcionista tardó en responder. El socio principal se reserva el derecho de admisión de nuevos casos. Le deseo suerte. Colgó incrédulo y llamó al Lex Quantum, prestigiosa boutique penal. La misma respuesta. Intentó con 3 firmas más, siempre la misma pared. Sabían que el caso implicaba documentos alterados y no querían quemarse. El orgullo cedió al pánico. Se dio una ducha fría, se puso un traje que aún olía a éxito pretérito y salió decidido a vender el coche deportivo. En la agencia de lujo solo ofrecieron una fracción del precio original. El mercado se había enterado de su situación. Apretó los dientes, aceptó, firmó, se quedó con un cheque que sonaba más a epitafio que a rescate. Al atardecer se instaló en un apartamento de 40 metros cuadrados, paredes de pintura descascarada, 2 muebles prestados y un colchón sobre palés. Pagó 3 meses por adelantado, era lo máximo que su cuenta en efectivo permitía. Sintió un vértigo extraño,
en aquel espacio sin cuadros, sin secretos y sin recuerdos, resonaba el eco de cada frase humillante que él pronunció contra la mujer a la que ahora debía todo su infortunio. Encendió el portátil, buscó empleo en portales genéricos y cerró la sesión al darse cuenta de que su nombre influía de forma tóxica. Nadie contactaría a un hombre investigado por fraude. La prensa no tardó en profundizar. Al día siguiente, la portada de Finanzas Global mostraba un collage, Alejandro sonriendo al cortar cinta roja junto a autoridades, y debajo, un recuadro de la auditoría con números tachados y el título Imperio de Humo. Los columnistas se cebaron, la caída del héroe, el nuevo capítulo oscuro del empresariado, la viuda financiera que en realidad manejaba las riendas de la fortuna. La opinión pública convirtió a Alejandro en meme, su rostro se viralizó con la frase pídele a tu ex que te gestione la vida, pero no la dejes. Aína tomó nota sin celebraciones. En su despacho recién amueblado con tonos claros, atendió a la primera clienta, una joven odontóloga que sospechaba de maniobras turbias de su marido. Escuchó con paciencia, presentó un esquema legal y vio algo revelador. La mujer se fue con los ojos más abiertos y la nuca más recta. La misión de la agencia EOS no consistía solo en ganar pleitos, sino en pulir dignidades. Cuando se cerró la puerta, Aína respiró hondo, consciente de que la energía que antes dedicaba a sostener un hogar estéril ahora se convertía en red de contención para otras. Al mismo tiempo, Bruno empaquetaba su vida en 5 cajas de cartón. Aína le pagó la indemnización prometida y gestionó el visado para Canadá. Allí tenía contactos que necesitaban un analista bilingüe de logística. En el aeropuerto, él le dio las gracias con los ojos húmedos. Tú me cambiaste la vida, dijo. Me diste una identidad cuando era invisible. Fuiste tú quien la reclamó, respondió ella. Un abrazo rápido, vuelos distintos, y la historia de Bruno se integró a la constelación de beneficios colaterales de su plan maestro. La bola de nieve legal aún rodaba. La fiscalía citó a Alejandro para declarar. Se presentó con un traje barato, corbata torcida y una abogada de oficio asignada debido a la renuncia colectiva de sus defensores anteriores. La funcionaria leyó en voz alta la relación de cargos: evasión, falsedad documental, blanqueo potencial. Él trató de explicar que todo era una confabulación de su exesposa y un exempleado inexperto. La sala se llenó de susurros burlones cuando la fiscal presentó videos en los que Alejandro, años atrás, presumía en conferencias de ser el visionario absoluto que no necesitaba controles internos. Sus propias palabras se convertían en cadenas. A la salida, periodistas lo esperaban. Una reportera le preguntó: ¿qué siente al perderlo todo por subestimar a su mujer? Él quiso apartarse, pero no lo logró, la cámara seguía pegada a su rostro sudoroso. Respondió con una mueca que se volvió viral al instante. El titular de la noche fue contundente: machismo caro, el costo real de infravalorar a una mujer. Los comentarios estallaron con burlas. Cayó la noche y Alejandro encendió la luz de la cocina del pequeño departamento. Latas de atún sobre la mesa, pan duro, la televisión en volumen bajo narrando su propio desastre. Al cambiar de canal apareció un anuncio. La agencia EOS ofrecía asesoría legal con enfoque de género. El rostro de Aína no salía, solo el logotipo, un colibrí elevándose. Aunque no hubiera nombre, él la sintió más presente que nunca. Pasó una semana. Sus pertenencias más valiosas cabían ya en 2 cajas. El depósito del coche se esfumó en gastos imprevistos: 2 meses de renta, honorarios de la abogada pública, facturas médicas de un ataque de ansiedad que lo llevó a urgencias. Necesitaba empleo. Caminó por polígonos industriales, dejó currículos. Los gerentes lo reconocían y evitaban su mirada. En la calle principal de un barrio obrero, encontró un taller mecánico con un cartel: se busca ayudante. No fumador. Empujó la puerta casi sin esperanza. El dueño, un hombre calvo con tatuaje de serpiente en el antebrazo, lo observó de arriba a abajo. ¿Sabe cambiar una bujía sin incendiar el bloque?, preguntó con voz grave. Me aprendo rápido, contestó Alejandro. El tatuado le dio un mono azul, lo condujo a la fosa y le señaló un coche viejo. Así me desmonta la transmisión antes del cierre, queda contratado. Alejandro se puso los guantes, sudó, se manchó la frente de grasa. Cuando entregó las piezas, el dueño dio un gruñido de aprobación. Empieza mañana. 7:30. Pago semanal en efectivo. Sin preguntas sobre mi declaración de renta.
Aquella noche Alejandro llegó al estudio oliendo a aceite y metal. Miró sus manos ennegrecidas. Recordó las veces que contrató mecánicos para su flota de lujo y cómo jamás les dirigió más de 3 palabras. La ironía le supo a óxido. Se lavó las manos varias veces. Aún así, la grasa quedó incrustada en las uñas, como si la vida le tatuara su nueva realidad. Mientras tanto, en la sede de la agencia EOS, Aina coordinaba un seminario online titulado Blindaje Patrimonial Femenino, del amor al contrato. Un centenar de participantes escuchaban con atención. Ella explicó la importancia de la titularidad compartida, los poderes notariales y la diferencia entre confianza y ingenuidad. Cerró la ponencia con una frase que resonó entre las asistentes: quien controla la información controla el futuro. La ventana de chat se inundó de agradecimientos, emoticonos y peticiones de cita. Apagó la webcam y dejó que el silencio del despacho la envolviera. Sintió fatigado el pulso, pero también una paz nueva, ya no tenía que justificar su inteligencia. Ahora la compartía. 2 días después, salió a caminar para despejarse. El parque central bullía de niños corriendo y madres conversando. Aina pasó junto a una banca donde 2 mujeres en ropa deportiva charlaban. El mecánico nuevo del taller de la esquina es un imbécil, dijo la primera. Me habló como si yo no entendiera la diferencia entre aceite y agua. La otra rió. Debe de ser ese del video viral, ¿lo viste? El exmillonario que quedó como payaso. Dicen que insulta a las clientas. Aina frenó, dio media vuelta y fingió atarse la zapatilla para escuchar mejor. Tiene las manos temblorosas, prosiguió la primera. Y un tic en el ojo. Se nota que está hundido. Aina sintió un pinchazo de curiosidad amarga. Siguió el camino del río artificial hasta llegar al taller. El rótulo viejo, la puerta metálica abierta y el olor penetrante a combustible confirmaban la dirección. Se quedó fuera, observando. En la fosa, Alejandro, cubierto de manchas, golpeaba con desesperación un tornillo rebelde. El mono azul le quedaba grande, como si su cuerpo hubiera encogido. Maldecía en voz baja. El dueño le soltó una broma machista y él se rió, un sonido hueco, más súplica que diversión. No pretendía verlo. Pero un cliente llegó justo entonces con una berlina. Al bajar, reconoció a Aina, era el notario que firmó la escritura de su departamento. La saludó efusivo. Señora Santos, qué coincidencia. ¿Trae el coche? Alejandro levantó la cabeza, los ojos cruzaron el taller y se fijaron en ella. El silencio se hizo espeso. El notario, ajeno, siguió hablando de impuestos y nuevas leyes. Aina sostuvo la mirada de Alejandro sin ningún temblor, como quien observa una llama consumir una vela que ya no ilumina. El dueño del taller chistó. Alejandro, no te quedes ahí parado. Rueda esa goma. Él no se movió. Dejó caer la llave inglesa, caminó hacia la entrada. Tenía la cara sudorosa, el mono rasgado en el codo, una mancha de aceite bajo la oreja. Se quedó a 2 pasos de ella. El notario, sorprendido, retrocedió discretamente. «Viniste a burlarte», dijo Alejandro con voz ronca. No. Caminaba y escuché historias, respondió ella, sin dureza. Me aseguré de que vivías. Es todo. Él tragó saliva. Miró sus propios guantes sucios y los comparó con las manos limpias de Aina. Destrocé mi vida, admitió. Pensé que eras débil. Pensé que me necesitabas. Necesitaba paz, corrigió ella. Y ahora la tengo. El dueño del taller lanzó un silbido impaciente. Chico, que el coche no se arregla solo. Alejandro agachó la cabeza, pero se permitió un último hilo de dignidad. ¿Puedo invitarte a un café?, preguntó. No, respondió ella suavemente. Ya tomé demasiados cafés amargos. Se giró, se despidió del notario y echó a andar río arriba. Alejandro la siguió con la mirada hasta que su silueta se fundió con los árboles. El dueño soltó una carcajada. Hola, ex. Te tiene bien adiestrado, gallito. Alejandro recogió la llave inglesa, regresó al motor y aflojó el tornillo como un autómata. Cada giro metálico era un recordatorio, el poder se había situado donde debía estar. Él, en la fosa, ella, en las alturas. No había odio en sus palabras finales.
Solo un muro de indiferencia más alto que cualquier venganza. Al anochecer, Aina llegó a su ático. Encendió la luz tenue sobre la mesa de cristal. Un sobre esperaba. Bruno había enviado una postal desde Vancouver. Libre, decía en mayúsculas. Ella la pegó en la nevera. Después abrió el balcón, sintió el aire fresco y admitió que el capítulo más ruidoso del drama concluía. Quedaban los ecos, los trámites judiciales, los consultorios colmados de historias similares. Y aún así, se permitió un minuto de viento en la cara, un minuto en que los remordimientos no lograron entrar por la puerta. Alejandro acabó su turno a las 8. Cobró un sobre con billetes arrugados y tomó el autobús al barrio gris que ahora llamaba hogar. Sentado junto a la ventana, reparó en su reflejo. El brillo arrogante había sido sustituido por una sombra cansada. Aún así, la sombra ofrecía un relato veraz, sin filtros, sin lujos de cartón. Cuando bajó, miró el cielo velado de nubes y se preguntó si algún día volvería a reír de verdad. Esa noche, en su cuaderno de gastos, apuntó lo poco que quedaba del pago semanal. Añadió otra línea: lección aprendida, la soberbia cobra intereses altísimos. Cerró la libreta, apoyó la cabeza en la pared pelada y dejó que el silencio del barrio obrero lo arrullara. Podía oír pasos en el pasillo, risas apagadas, televisores lejanos narrando concursos. Nada de ello le pertenecía, pero por primera vez reconoció que la pérdida era exacta, ni un gramo más ni un gramo menos, que la medida de su desprecio. Aina, frente al ventanal, vio cómo las luces de la ciudad parpadeaban. Recordó la primera vez que planchó la camisa de Alejandro y pensó que esos gestos estuvieron bien mientras hablaron el mismo idioma. Después, se transformaron en cadenas. Respiró hondo. Comprobó el calendario. Mañana la agencia EOS atendía a una arquitecta, una diseñadora gráfica y una matemática. Sonrió al pensar en la variedad de mundos que ahora confluían en su despacho. Antes de irse a dormir escribió en su diario electrónico: la dignidad no tiene fecha de caducidad. El precio del engaño es caro, pero la libertad vale cada moneda. Y así, en dos puntos lejanos de la misma urbe, dos almas insomnes asimilaron el balance parcial de la guerra que habían librado. Él entendió que el rencor no alimenta, pero el arrepentimiento al menos enseña. Ella confirmó que la venganza efectiva nunca grita, firma papeles y entrega tarjetas de visita con un colibrí en relieve. Falta un capítulo para saber si la cicatriz de ambos se cerrará por completo o latirá con cada amanecer. De momento, la ciudad siguió respirando, y el eco de su historia se dispersó entre callejones, talleres grasientos y despachos iluminados. Dos destinos opuestos, un mismo aprendizaje. Quien subestima el amor le abre la puerta al desastre, y quien guarda silencio puede desatar tormentas imprevisibles. La ciudad despertó con un cielo perlado cuando Aina cerró el balcón y encendió la cafetera. Llevaba meses sin aquel escalofrío constante que antes confundía con amor. Ahora el cosquilleo era pura ambición bien dirigida. La agencia EOS ocupaba 2 plantas completas en un edificio acristalado. Su equipo sumaba 15 abogadas, 3 economistas y una psicóloga forense. Cada viernes celebraban una reunión breve, sin jerarquías aparatosas, para revisar los casos y proponer mejoras. Aina comenzaba todas con la misma frase: la información es el pasaporte a la libertad. Nadie la corregía. Sus resultados hablaban por ella, ninguna clienta había perdido un juicio desde que la empresa abrió. La prensa especializada quiso entrevistarla, aceptó solo cuando le aseguraron un enfoque en la reforma estructural de la justicia patrimonial, no en su vida personal. Aún así, las reporteras dedicaron párrafos golosos a la leyenda de la esposa convertida en estratega letal. Ella fingió no leerlos, aunque Clara, su abogada, le enviaba los recortes por si era necesario demandar por difamación. No hizo falta, la mayoría celebraba su hazaña como un ejemplo de resiliencia. Alejandro, por su parte, salía del taller a las 7:30 cada mañana, con las uñas negras y la espalda rígida. Las bromas del dueño habían pasado de la burla simple a la indiferencia. Un estadio nuevo donde Alejandro existía solo como par de manos, no como blanco de chistes. Al llegar saludaba con un gruñido, se cambiaba en un vestuario que olía a gasolina vieja y atacaba el motor que tocara sin preguntar nada. Las propinas casi no existían, la clientela del barrio regateaba cada centavo. Nada parecido al universo de relojes suizos y contratos con sellos dorados que dominó durante años. Su mente repasaba cada ofensa cometida, cada sobremesa donde ninguneó a la mujer que planchaba sus camisas. La culpa amenazaba con ahogarlo,
pero aprendió a confinarla en un rincón para que no lo paralizara. No lo hacía por dignidad, lo hacía porque si cedía a la autocompasión, la llave inglesa temblaba y el jefe lo echaba. Miguel, un chaval de 23 años que aprendía el oficio, lo admiraba en secreto. No sabía que aquel veterano con mirada de perro cansado había dirigido una corporación de 100 millones. Solo veía a un tipo que encontraba la fuga de aceite antes que nadie y cambiaba bujías con la precisión de un cirujano. Una mañana Miguel preguntó, ¿dónde aprendiste? Alejandro tragó saliva y respondió sin levantar la vista. La vida te enseña a desmontar todo lo que crees que funciona. Miguel rió, pensando que era una broma filosófica. Alejandro no rió. En la otra orilla social, la agencia EOS recibió la visita de Ernesto de la Vega, inversionista de impacto, fama de tiburón con voz de terciopelo. Llegó sin cita, traje gris claro, reloj minimalista y una propuesta disruptiva: crear una división internacional dedicada a litigios multimillonarios derivados de divorcios fraudulentos. Explicó que había detectado un mercado enorme, herederas que perdían fortunas ante abogados inescrupulosos, empresarias casadas con depredadores financieros, trabajadoras migrantes engañadas por esposos con doble contabilidad. Quería capitalizar esa brecha, claro, pero también presumía un altruismo a medias. Aína escuchó. Pidió números, revisó proyecciones, tomó nota de los porcentajes de ganancias potenciales. Al final del dossier, planteó su única condición: un fondo rotatorio obligatorio que destinara 30% de los beneficios a becas de educación financiera para niñas en situación vulnerable. Ernesto arqueó las cejas. 30% es mucho. Ella sonrió sin dientes. No negocio justicia de saldo. El silencio se coló entre los dos. Ernesto cerró la carpeta, respiró hondo y extendió la mano. Trato. Aína no sonrió más. Firmó los papeles y estipuló cláusulas con letra de bisturí. Esa noche brindó con Clara y las socias fundadoras en la azotea del edificio. No hubo champán, pidieron vermut artesano y pinchos de tortilla. Alzaron los vasos. Clara dijo: por las mujeres que aún no saben que un contrato puede salvarles la vida. Las demás respondieron con un coro suave de cristal. Mientras en la azotea se hablaba de expansión continental, Alejandro revisaba el saldo de su cuenta de débito. Quedaban 384 euros. Pagó los macarrones de oferta y una caja de paracetamol para el dolor de articulaciones. En la cola del supermercado lo reconoció una señora. ¿Usted no es el de la revista Forbes? Él negó. Ella insistió: se parece. Él tragó saliva y dijo: no todos los fantasmas visten sábana. Al llegar al piso, el vecino del noveno le pidió que ayudara a empujar un mueble. Alejandro aceptó. 2 horas después compartieron cerveza barata y fútbol en la televisión. El vecino, camionero jubilado, soltó: la vida es brava, pero si sigues respirando, algo aprendes. Alejandro asintió, sorprendido por lo reconfortante que resultaba a alguien que no supiera su historia. Antes de dormir revisó un correo de la fiscalía. La acusación se reducía de delito fiscal a negligencia contable, gracias a la demostración de que los documentos falsos fueron introducidos sin su firma real. Clara Galán había renegociado los cargos a petición de Aína, que nunca reconoció abiertamente tal gesto. El castigo probable sería una multa dolorosa y una inhabilitación temporal para dirigir empresas, pero no cárcel. Alejandro exhaló un aire que llevaba meses retenido. Agradeció a una sombra imaginaria, luego rogó en silencio: gracias, Aína, donde quiera que estés. La vida pública de Aína se disparó. Invitada por la Universidad Complutense a dar una conferencia sobre la brecha patrimonial, aceptó porque la sala se llenaría de estudiantes que aún no sabían cuánto costaba esconder la cabeza en la arena. En los pasillos se hablaba de ella con mezcla de respeto y mitología. Algunos detractores la llamaban cirujana de fortunas ajenas. A ella le daba igual, aquel mote reconocía capacidad, no oropel. 2 semanas antes del evento, el rectorado insistió en filmar y retransmitir en directo. Clara aprobó la idea. Era publicidad gratuita para la nueva firma internacional. Aína preparó diapositivas, estadísticas y una parte final en la que contaría sin nombre su propia experiencia, giro que reservaba para provocar un golpe emocional. Había practicado el discurso delante del espejo, accediendo al recuerdo de la cocina donde amasaba pan y pensaba en la distancia creciente de los ojos de su marido. Cada ensayo le dejó un leve temblor en los dedos, pero eso solo confirmaba que la herida cicatrizaba sin adormecerse. El dolor asumido sigue doliente, no paraliza.
Alejandro se enteró de la charla por casualidad. Miguel escuchaba la radio mientras ajustaba los frenos de un coche y un locutor anunció: mañana, en la Complutense, conferencia gratuita de Aína Santos, referente en justicia económica. Alejandro se quedó congelado con la llave fija en el aire. Esa noche googleó el evento. Leyó la ficha, vio la foto profesional de ella con saco color crema y fondo neutro. Sintió orgullo ajeno, dolor propio, una nostalgia inidentificable. Decidió asistir. Se mintió diciendo que necesitaba escuchar esos consejos para arreglar su vida financiera, pero la verdad se resumía en un impulso: quería verla triunfar, aunque le sangraran los ojos. El día de la conferencia se levantó a las 6, cambió el turno con Miguel, se duchó con agua fría y sacó del armario la camisa menos gastada. No planchó, no tenía tiempo. Llegó a la universidad media hora antes. El patio hervía con estudiantes, cámaras y personal de protocolo. Nadie lo reconoció. Se sentó en la penúltima fila de un salón de actos amplio, iluminado con focos cenitales. Las sillas eran incómodas. Masajeó sus nudillos agrietados mientras el presentador recitaba el currículum de Aína: doble licenciatura, diplomada en negociación avanzada, fundadora de EOS, ganadora del premio Sor Juana a la innovación jurídica. Cuando ella salió, el público aplaudió más de lo protocolario, había expectación genuina. Alejandro sintió que el pecho le temblaba igual que la carrocería de un motor dislocado. Aína comenzó con un OK: hay contratos que salvan vidas, hay silencio que es puro ruido, y hay abogados que no lo olvidamos. La sala guardó silencio absoluto. Ella desplegó gráficos sobre la desigualdad en la tenencia de bienes, citó la paradoja de la disponibilidad financiera y mostró cifras de fraudes invisibles. A mitad de la charla levantó la mirada y lo vio. No se detuvo. Continuó, moduló la voz, compartió su propia historia sin pronunciar su nombre ni el de él. Explicó cómo la invisibilidad doméstica le sirvió para empaparse de datos. Contó que el poder notarial fue la llave maestra y que la venganza no siempre huele a pólvora, a veces huele a tinta fresca sobre un contrato. El auditorio se estremeció. Alejandro tragó saliva 3 veces. No podía apartar los ojos de ella ni moverse. Al final, ovación de pie. Aína sonrió agradecida, pero su mirada se fijó en una muchacha de la primera fila que lloraba en silencio, no en él. Alejandro permaneció sentado hasta que la sala se vació. Luego bajó las escaleras despacio, como quien baja del altar después de confesar los pecados. Al llegar al vestíbulo, se arrimó a una columna para esperarla. Llevaba preparado un discurso improvisado: gracias, perdón, orgullo, perdón otra vez. Pasaron 10 minutos. Aína apareció rodeada de estudiantes que pedían selfie, de colegas que reclamaban tarjeta. Iba radiante, no por el maquillaje, sino porque el éxito le venía de dentro. Alejandro imaginó unas de luz emanando del pecho de ella, imposible de apagar. Cuando al fin quedó un hueco entre la comitiva, avanzó 2 pasos. Se detuvo. Ella lo vio. Sus ojos no mostraron sorpresa ni rechazo, solo firmeza tranquila. Él abrió la boca, pero la cerró. Ella inclinó levemente la cabeza, un saludo sin nombre ni promesa. Él entendió la señal, no había lugar para conversaciones que resucitaran fantasmas. Con los hombros pesados giró y salió al patio exterior. El aire frío le golpeó la cara. Murmuró: siempre fuiste tú. Las hojas de los plátanos cayeron sobre la grava sin hacerle coro. Nadie escuchó su frase. Nadie contestó. Aína firmó autógrafos, respondió a un par de periodistas y se subió al coche eléctrico que el equipo había alquilado para la ocasión. Cuando la ciudad quedó atrás y las luces del atardecer empezaron a teñir los tejados, apoyó la frente en el cristal. Clara, al volante, lanzó un vistazo de reojo: ¿estás bien? Aína respondió con un susurro: he visto al pasado mirarme a los ojos. Clara guardó silencio, consciente de que algunas batallas internas exigen espacio. Alejandro tomó el metro hasta su barrio. Se sentó en un vagón casi vacío y dejó que el traqueteo hipnótico ahogara su llanto silencioso. Recordó las noches en que despreciaba el cansancio de Aína después de planchar, las sobremesas donde se burlaba de sus recetitas mientras ella observaba con silencio de bisturí. Cada detalle era un peso añadido a la maleta que ahora cargaba. Cuando llegó al piso, encontró una carta oficial en el buzón: resolución final del juzgado. Multa de 70.000 euros,
Inhabilitación para cargos directivos por 5 años, expediente cerrado. Aplastado por la cifra, subió las escaleras. Necesitaría 15 años de sueldo mecánico para pagar esa multa. Ni siquiera se permitió rabia, solo un vaciado interior, como si una mano gigante le arrancara las entrañas dejando eco. Aina pasó las siguientes semanas coordinando la integración con el grupo de la Vega. Viajes a Bruselas, Sao Paulo, Toronto. En cada ciudad reclutaba a abogadas jóvenes, firmaba acuerdos con ONG locales y dictaba talleres gratuitos. Nunca dormía más de 5 horas, pero la pasión empujaba. La fama creció tanto que la revista Time la incluyó en la lista de las 100 mujeres del año. El fotógrafo la retrató sin joyas, el rizo natural del cabello, una chaqueta simple y la cabeza ligeramente ladeada. Portada minimalista. En la leyenda se leía, la estratega silenciosa. La revista llegó al taller envuelta en papel de burbujas. Un proveedor la había dejado sobre el mostrador como broma. Miguel la abrió, reconoció a la conferenciante y la llevó corriendo a Alejandro. Es la señora que viste en la universidad, ¿no? Alejandro asintió, sintió punzadas mezcladas de admiración y vergüenza. El jefe se acercó, soltó un silbido y dijo, comenzó de ama de casa y mírala ahora. Eso sí que es motor con turbo. Alejandro se rió sin alegría, el motor que yo no supe escuchar. Guardó la revista en su taquilla como reliquia. Cada vez que la abría, recordaba la voz de Aina explicando que el silencio puede ser trinchera y trampolín a la vez. La agencia EOS inauguró un programa piloto en colegios, charlas sobre acuerdos prenupciales, ahorro y emprendimiento temprano. Las adolescentes salían fascinadas. Una de ellas, Martina, de 15 años, escribió un poema que se volvió viral. Quiero capital suficiente para volar sin pedirle al viento permiso. Aina imprimió el poema y lo pegó en su despacho. El tiempo corrió rápido. Alejandro cumplió 2 años en el taller. Pagó 1/3 de la multa gracias a un préstamo que el vecino camionero avaló sin preguntar detalles. Aceptó hacer horas extra los sábados, renunció a la carne roja, dejó la cerveza. Un domingo cualquiera, la fecha exacta le dio igual. Se miró al espejo y descubrió que las ojeras habían cedido. Su cara ya no era un mapa de resentimiento. Entonces tomó el teléfono, abrió el correo y escribió a Clara Galán. Deseo pagar lo que resta de la multa mediante trabajo comunitario en programas de formación para jóvenes mecánicos. ¿Es posible? Clara respondió en menos de 10 minutos. Es viable si la fiscalía aprueba. Redactaré la solicitud. Alejandro entendió que alguien intercedía de nuevo. No preguntó quién. Al semestre siguiente, el salón de actos de un centro juvenil lo recibió con más chavales inquietos que llaves salen. Enseñó cómo diagnosticar un motor diésel, cómo evitar estafas de piezas chinas y, sobre todo, cómo reconocer el valor de la disciplina. Uno de los chicos le preguntó, ¿qué fue lo más caro que tuviste? Quiso decir el coche deportivo, la mansión, las acciones. Alejandro lo pensó y respondió, perdí lo más caro cuando descuidé lo esencial. Los chavales no entendieron del todo, pero captaron el temblor de su voz. Ese temblor era la lección. En la inauguración oficial de la nueva firma internacional, Ernesto ofreció un discurso elegante, Clara exhibió datos de crecimiento, y Aina cerró con un mensaje escueto. Si las leyes no se escriben con mujeres dentro. No son leyes, son trampas. Después del aplauso, fue al camerino y se quedó sola. Observó su reflejo, ojos más firmes, líneas finas en las comisuras, la sombra leve de la batalla ganada. Respiró y se dijo, no hay victoria completa, solo avance. Ese mantra la definía, nunca confundir un triunfo con un pedestal. La tarde siguiente asistió a la última mediación de un divorcio complejo. Cuando terminó, salió al vestíbulo y topó con el notario del parque, el mismo que llevaba su coche al taller donde trabajaba Alejandro. La saludó efusivo, qué mundo pequeño. Aina sonrió, luego el notario, sin malicia, comentó, contraté al mecánico nuevo para revisión trimestral, es concienzudo. ¿Sabe que fue multimillonario? Aina asintió y respondió, sé que ahora arregla motores y enseña a jóvenes. Eso es mayor fortuna que muchas chequeras. El notario la miró intrigado y se despidió con un apretón de manos. Esa noche, Aina abrió su diario digital y escribió, cuando la culpa aprende a ser brújula, el fracaso se vuelve mapa. Cerró el portátil y apagó la luz. Alejandro regresó de la jornada y encontró una carta con membrete oficial, solicitud aprobada,
Cumpliría el resto de la sanción impartiendo talleres. Sonrió con gratitud muda. Abrió la ventana. El aire olía a panadería cercana, le recordó la masa casera que Aina preparaba al amanecer. No sintió hambre, sino una ternura inesperada. Levantó la vista al cielo y repitió en voz baja, gracias. A la mañana siguiente, la agencia EOS envió un boletín anunciando el lanzamiento de la plataforma Colibrí. Una red global de microcréditos para emprendedoras recién divorciadas o madres solteras que necesitaran capital semilla. El proyecto incluía talleres mecánicos asociativos donde ellas aprenderían mantenimiento básico de vehículos para reducir gastos. Clara preguntó, ¿mecánica? Aina contestó, los motores enseñan ética más rápido que cualquier manual. Y pensó en Alejandro, sin rencor, sin nostalgia. Solo un guiño al destino. 2 meses después, la revista Forbes actualizó su listado de ex-CEOs que reinventaron su vida. Colocaron a Alejandro en un ítem breve, de los rascacielos al barrio, hoy entrena a 100 jóvenes al año. El texto mencionaba que su exesposa impulsaba parte del programa. No había mofa, solo datos. Alejandro leyó el artículo en la pausa del taller y sonrió por primera vez sin peso en la mandíbula. Cierta madrugada, la ciudad durmió bajo una lluvia suave. En un modesto estudio, Alejandro guardó las herramientas ordenadas y apagó la radio. Se sentó en un taburete, abrió la revista Time aún plastificada y repasó el artículo sobre las 100 mujeres. Al ver la cara de Aina, pronunció en un susurro, al final, tu silencio gritaba más que cualquier discurso. Cerró la revista con cuidado, como si fuese una Biblia frágil, y la colocó en la estantería junto a manuales de mecánica. Luego apuntó en su cuaderno, objetivo para el próximo año, fundar un taller escuela financiado por becas Colibrí. Preguntar a Aina, si acepta. A veces, el amor no se pierde, muda elección para quienes se atreven a mirarse con honestidad. Y a veces, el silencio de una mujer no es resignación, es la partitura de un plan que baila con el futuro. Quien no valora lo que tiene termina sirviendo a quienes supieron esperar. La vida siempre cobra con intereses. Aina se convirtió en el centro de su propio universo. Alejandro, que lo tenía todo, quedó con la lección tallada en la memoria. Y en ese delicado equilibrio, ambos respiraron en paz. Si esta historia te ha gustado, te invito a que me dejes en comentarios qué has sentido al escucharla, y si has pasado por una situación de engaño similar, me encantaría que compartas tu valiosa opinión. Recuerda decirme desde qué ciudad estás viendo este video. Me sentiría muy honrada si me dejas un like, compartes el video con algún amigo o familiar y te suscribes al canal. No te pierdas la próxima historia sorprendente que está apareciendo en tu pantalla en estos momentos. Tenemos entretenimiento garantizado exclusivamente para ti. Nos vemos en el siguiente video.